Visiones desde el primer templo. Comenzamos. Hola, buenas. La palabra apocalipsis, al contrario de cómo se concibe generalmente en la actualidad, no solamente significa catástrofe, sino que en el griego significa quitar el velo, como una revelación en la que se está quitando el velo. De ahí viene la traducción de apocalipto, que quiere decir permanentemente oculto. Y de ahí vendría la semilla, o la raíz del árbol del eucalipto, en las cuales sus semillas están tan protegidas que no salen ni con el fuego, solo con la humedad de la tierra. No podemos analizar de manera lineal este libro, sino como un tráiler de película, y esto es súper importante, mirarlo. Como un tráiler de película, las imágenes están desordenadas, solapadas, y hay algunos versículos que están pasando al mismo tiempo y son sincrónicos. Por esta razón es tan difícil comprender y poner orden al libro de Revelación. Y sobre todo, los que no tienen paciencia para escuchar hasta el final. No podemos, ni tenemos los medios para estar como 2 horas explicando todo el libro. No tendríamos tiempo, necesitaríamos meses para comprender, simplemente para comprobar, más que nada, más que comprender, también comprobar cómo se va hilando ese tapiz, línea a línea, hilo a hilo, para conformar toda la escritura sagrada, muy bien, de la Biblia. También tenemos que hacer aclaraciones. La explicación que vamos a realizar solamente es un pequeño bosquejo para poner orden a los acontecimientos que Juan escribe por mandato del Rey de Reyes y del Todopoderoso. Intentaremos poner en contexto desde dónde está viendo Juan la revelación. Y entonces vamos a poner otra vez las visiones desde el primer templo. No tenemos los medios, pero intentamos ahí poner. Entonces veis, como pueden ver, el Apocalipsis de Juan, ahora lo volveré a poner, este cuadrito, no se preocupen. El Apocalipsis de Juan está escrito en el mismo estilo y lenguaje que las profecías de Daniel, y tiene con ellas la misma relación que tienen entre sí. De modo que todas juntas hacen una profecía completa, y del mismo modo se compone de 2 partes, que ahora os la vuelvo a enseñar. Entonces, como podemos ver, tenemos la primera parte, que es la profecía introductoria, ¿sí? Ahora la explicamos un poquito. Y luego tenemos la segunda parte, que es toda la profecía, la interpretación. A ver si se ve, esto queda un poquito así, pero no tenemos otros medios. Entonces, la profecía se distingue en 7 partes sucesivas desde la apertura de los 7 sellos del libro que se mandó sellar a Daniel, y por eso se llama Apocalipsis, porque está oculto, como hemos explicado al principio. ¿Veis? Bueno, vamos a seguir, avanzar un poquito más. Muy bien, vamos a avanzar. Entonces, recordemos, y hay que recordarlo siempre. Quien pretenda en esta primera parte de lo que vamos a explicar, hacernos preguntas de las trompetas, de las copas, del 7º sello, del 6º, no lo vamos a poder hacer ahora, porque esto es cuestión de tiempo, paciencia, y ir armando todo el tapiz ordenado a través de esos fotogramas que iba viendo Juan, que estaban desordenados, solapados y a veces sincrónicos, y a veces por debajo, que iban pasando a la vez. Unas cosas que el protagonista no veía, ¿vale? Atención con eso. Muy bien,
vamos a empezar un poquito más hacia adelante. Con ánimo, si es voluntad del Eterno, y con su voluntad iremos abriendo el libro hasta el límite que Él quiera, porque es el Rey de Reyes y el que gobierna por los siglos de los siglos. Vamos a comenzar. Vale, entendido siempre el tráiler, no pretendáis que en este vídeo vamos a explicar todo porque sería imposible. Vamos a dar ese esquema, ese bosquejo para tener una visión de contexto que nos va a facilitar esta comprensión. La interpretación, entonces, está ahí Juan, la interpretación comienza con las palabras en Revelación 11:19. Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Atención, recordemos el tráiler, los fotogramas de esa película que nos anuncian. Y aquí empieza por el final. Bueno, por el séptimo sello. ¿Veis? Empieza por el séptimo sello. Juan sube, hace Dios que lo suba, y él de repente ve todo esto. El templo de Dios abierto. Bien, luego sigue Juan mirando lo que se le mostraba. Revelación 8:5. Apocalipsis 8:5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y así continúa hasta el final de la profecía. Bien, vamos a ver el contexto. El templo es el escenario de las visiones. O sea, Juan está en el templo, pero en el primer templo. Eso es un detalle muy interesante que en este vídeo no creo que lo podamos mostrar aún porque no nos da el tiempo y lo veremos un poquito en el siguiente. Entonces, el templo es el escenario de las visiones donde está Juan, y las visiones en el templo se refieren, atención, se refieren a las fiestas del séptimo mes que en el calendario del Eterno corresponden al mes de septiembre. Estas fiestas son Yom Teruah, Yom Kippur y la fiesta de Sukkot, de tabernáculos. De hecho, las fiestas del Eterno, que están en Levítico 23, son esenciales de las cosas que están por venir, como lo decía Pablo de Tarso en Colosenses 2:17. Colosenses 2:17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Cuando se refería en este versículo, se refería a las fiestas y los días de reposo del Eterno, de Levítico 23. Eran sombras, como ensayos, de las que tenían que venir. Y cuando se refiere que el cuerpo es de Cristo, refiriéndose que solo el Mesías nos puede juzgar, el Rey de Reyes, si hacemos mal o cometemos errores. Bueno, pues ahí aprobamos o suspendemos. Nadie nos juzga, simplemente Él, solo Él. En esta profecía de Apocalipsis se refiere únicamente, y volvemos a repetir, a las fiestas del séptimo mes, como refiere Zacarías 14:16. Zacarías 14:16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Yahweh de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Seguidamente vamos a examinar. El primer día de Yom Teruah, el sumo Cohen, es sumo sacerdote, vamos a decir sumo Cohen, que es más correcto, escribía epístolas que se enviaban
a las iglesias, a las asambleas, a las keilas, y estas cartas eran como trompetas, como heraldos, como anuncios que exactamente llevaban información muy interesante. Revelación 1:19. Revelación 1:19. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El primer día de aquel mes, por la mañana, el sumo Cohen, el sumo sacerdote, calzaba las lámparas. Revelación 1:20. Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los mensajeros, los ángeles de las 7 asambleas o iglesias, y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias o asambleas. En alusión a esto, esta profecía comienza con una visión con uno semejante al Hijo del Hombre, con hábito de sumo Cohen, sumo sacerdote, que aparece como en medio de los 7 candeleros de oro o frente a ellos, adornando las lámparas y en la mano derecha parecían como una vara de 7 estrellas, que eran las cartas. Vamos a mirarlo en Apocalipsis 1, del 12 al 16. Apocalipsis 1, 12 al 16. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su derecha 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Este adornamiento se hacía enviando 7 cartas, 7 epístolas a los ángeles, a los mensajeros de las 7 asambleas de Asia que en los tiempos primitivos iluminaban el templo. Estas epístolas contienen advertencias contra la apostasía. Esta apostasía comenzó a funcionar en los días de los apóstoles y tuvo que seguir funcionando hasta que el hombre de pecado había sido revelado. Comenzó esta apostasía a funcionar con los hombres que habían absorbido la filosofía metafísica de los gentiles y de los judíos cabalísticos, y por lo tanto fueron llamados gnósticos. Buscando la palabra en el diccionario, nos dice: doctrina filosófica y religiosa de los primeros siglos de la Iglesia, mezcla de la cristiana con creencias talmúdicas y orientales, que se dividió en varias sectas y propugnaba tener un conocimiento intuitivo y misterioso de las cosas divinas. Juan los llama anticristos, diciendo que había muchos anticristos en su época. Pero aquí tenemos un análisis muy profundo, sin prisas. Estos anticristos no pusieron en peligro a las iglesias durante la apertura de los 4 primeros sellos. Entonces, los 4 primeros sellos, simplemente había gente con apostasía que mezclaba pues todo el conocimiento de las escrituras y pues hacían mezclas. Pero la iglesia seguía predicando, los apóstoles seguían predicando y la iglesia sí que era atacada, pero la palabra, a pesar de todo eso, se iba predicando. Entonces, vamos a ver un poquito esto de los 4 sellos. Entonces, necesitamos aquí un poquito esto, el esquema, y mirar. Los 4 primeros sellos, ahí he puesto yo una CC, ¿verdad? Ahora os voy a decir lo que es la CC, os lo voy a decir ahora, ¿vale? Entonces, la CC quiere decir caracoles cocidos. ¿Por qué?
Si saben cómo se cuece una rana o cómo se cuece un caracol a fuego lento, con agua fresquita, se va poniendo la temperatura poquito a poco caliente y cuando se quiere dar cuenta el caracol o la rana, se queda cocido, sin enterarse. Pues esos son los 4 sellos. Vamos a analizarlos, los 4 primeros sellos. Vamos a analizarlo. Entonces, las visiones al abrir estos 4 primeros sellos se refieren únicamente a los asuntos civiles de los gobiernos. Y si nos fijamos, enfermedades, rumores de guerra, hambre, muertes. Hay escenas en este tráiler que el protagonista no está viendo. Están pasando como los caracoles cocidos. Si vemos aquí desde el año 2020-21 hasta hoy, hay mucho rumor, ¿o no? Totalmente hay rumor. Y esto no voy a explicar porque no me da tiempo. Pero lo curioso es que la palabra del Eterno, la palabra de la Escritura, a pesar de todos estos asuntos, las asambleas, las congregaciones han seguido mostrando, predicando, enseñando la palabra del Eterno. Todos estos asuntos de los gobiernos, a pesar de todo esto, se sigue predicando. Aunque las congregaciones no eran presenciales, porque tuvimos que quedarnos en casa, el Adón, el Señor, nos puso tecnologías como esta para aumentar el conocimiento de su palabra. Y lo que es súper importante, que en ese periodo de encierro muchos conocimos las fiestas del Eterno que están en Levítico 23 y nos abren el camino y nos dan el paso para abrir el libro y los libros y sobre todo los libros de Daniel y de revelación en los últimos tiempos. Bien, por lo tanto, los asuntos de la Iglesia no comienzan a ser considerados en esta profecía antes de la apertura del 5.º sello. Los 4 primeros han pasado, están pasando, se solapan, nos cuecen como a caracoles, no nos damos cuenta y cuando llega el novio, hay gente que nos ha enterado, se ha cocido. Bien, y podemos ver que comienzan estas profecías para la Iglesia comienzan antes de la apertura del 5.º sello. Esto es en Revelación 2 y Revelación 3, en esos capítulos. Ustedes lo pueden leer y nosotros vamos a observar ahora Revelación 3.20. Apocalipsis 3.20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Nos empieza aquí a sonar una fiesta, una cena. Entraré, abriré. Estar atento, estemos atentos de esas palabras. Por lo tanto, las amonestaciones en estas 7 cartas se refieren al estado de la asamblea de las iglesias de las Keilas en el tiempo del 5.º y 6.º sello. Seguimos un poquito más. Los 7 ángeles a quienes fueron escritas estas epístolas responden a los 7 Amarcholín y de esto hay toda una tesis doctoral de la Universidad de Málaga, creo que es, de 800 páginas que, bueno, no sé si nos dará tiempo a estudiar, pero bueno, ahí estaban las 7 cartas que correspondían a los 7 Amarcholín, yo no sé si lo estoy pronunciando bien, que eran sacerdotes y altos funcionarios del templo y poseían conjuntamente las llaves de las puertas del templo y con los tesoros y la dirección, nombramiento y supervisión de todas las cosas del templo. Si vamos a Apocalipsis 3, 7 al 13... Apocalipsis 3, 7 al 13. Escribe al ángel de la iglesia o asamblea en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aún tienes poca fuerza.
has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado mi palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Elohim, y el nombre de la ciudad de mi Elohim, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Elohim, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias o asambleas. Podemos comprobar que esas llaves, se les da unas llaves a la iglesia de Filadelfia, a las otras no. Solo a la de Filadelfia. Y dice, porque te he amado. Y ahora vamos a ver un detalle muy importante para poder entender y darle orden a este tapiz, a estos hilos que vamos ordenando. En Apocalipsis 4:1. Apocalipsis 4:1. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces, hay una puerta abierta. Hay una puerta abierta. ¿Sabéis cómo se dice matrimonio en hebreo? Se dice Kiddushim. Y ahora he hecho un pequeñito esquema. Yo no soy experta en hebreo, pero bueno, intentamos. ¿Veis que tenemos ahí cómo se escribe en hebreo matrimonio? Y tenemos una kaf, una dalet, una sin, y dice puerta abierta. Esto es matrimonio. ¿A quién se les dan las llaves? ¿A quién se le dan las llaves de esas habitaciones? A la iglesia de Filadelfia. Seguimos. Después de vestir las lámparas, Revelación 1:20, recordamos. Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas, que has visto en mi derecha, y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles o mensajeros de las 7 asambleas o iglesias, y los 7 candeleros o candelabros que has visto son las 7 iglesias o asambleas. Tenemos que estar preparados, porque se han encendido las lámparas, han enviado cartas, epístolas a esas asambleas para tener esas advertencias. Tenemos que estar preparados. Revelación 3:3. Apocalipsis 3:3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Veis? Y ahí, si estudiamos Éxodo 19, podemos ver que es una sombra de lo que tenía que venir. No vamos a extendernos. Bien, y entonces sube Juan, y aquí se corresponde con la primera imagen de Apocalipsis 1:19. Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. Muy bien. Sí, vamos a ver también Apocalipsis 4:1. Apocalipsis 4:1. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Veis? Es una sombra de lo que tenía que venir de Éxodo 19. Y le sigue mostrando otra imagen después de vestir, encender las lámparas, y ahí tenemos Revelación 1:20. Lo recordamos un poquito otra vez rápidamente. Los candeleros que viste y las 7 asambleas. Bueno, reflexionemos. Pongamos el raciocinio lógico para pensar. ¿Qué asamblea sube al arrebatamiento?
Envió cartas a todas, las encendió, les avisó. Pero ¿quién sube antes? ¿Quién sube la primera? Filadelfia. Marcos 2, 19, 20. Marcos 2, 19, 20. Yahshua les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo se les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. ¿Veis? Y ahora retomamos otra vez la palabra matrimonio, puerta abierta, comer, consumir. Nos está hablando de bodas, nos está diciendo que nos da una llave para abrir. Vamos a mirar ahora Revelación 3, 9, 10. Apocalipsis 3, 9, 10. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Bien, a la iglesia de Filadelfia le va a librar de una prueba que va a venir. No va a estar la iglesia de Filadelfia porque la ha amado, ha guardado su palabra y esa iglesia va a darle las llaves de ese matrimonio, de seguir comiendo, ¿no? Como decían, los que están con el novio no tienen por qué ayunar. Y aquí Juan vio que se abría la puerta del templo y como una voz de trompeta fue llamado a la puerta oriental del gran atrio para ver las visiones. Revelación 4, del 2 al 4. Apocalipsis 4, 2 al 4. Y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Bien, rápidamente. Aquí nos está hablando de 24 ancianos con ropas y eran las 24 órdenes sacerdotales que tenían que estar unos días antes de las fiestas del séptimo mes. Estaban antes, les daban llaves, les daban coronas y abrían, comían. Eso suena a boda. Revelación 3:11. Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Y ahí dejamos la primera parte y vamos a explicar en las siguientes quiénes son esos ancianos que se diferencian de otros protagonistas que suceden en este tráiler, en estas secuencias. Gracias y esperemos que Yahshua nos dé más revelación. Gracias al Adón.